Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Me congratula mucho hoy decirles que estamos conectando, bueno, yo en particular, y me gustaría que hubiera más gente también conectada. Ahora estamos impartiendo un curso de monitores Starlight en Fuencaliente, así que tenemos aquí un grupo de unos 50 nuevos monitores para La Palma, en particular para Fuencaliente, y me hubiera gustado que se apuntaran y se anotaran esta tarde en este Café con Estrellas y en el Festival Starlight, pero ya saben ustedes lo que supone el curso, que quitar 2 horas de bastante complicado, y así se incorporarán en el próximo café que tengamos, en el próximo festival, y además es muy importante, ya les he dicho que tienen que escuchar sobre todo también este Café con Estrellas cuanto antes, porque todos tienen que participar en este foro. Yo una vez más les doy las gracias por estar con nosotros otra vez, por compartir estos ratos de ciencia, estos ratos de astronomía, estos ratos de astroturismo, de astrofotografía, que se pueden llevar a cabo gracias a la cooperación, al altruismo, a la disponibilidad y al esfuerzo de todos los que lo hacen posible, que son ustedes los que están presentes y de los ponentes. Esta vez en este Café con Estrellas tenemos con nosotros a Quique Navarro. Quique es un fotógrafo de naturaleza y de paisaje, también astrofotógrafo. Él es natural de Granada, pero vino a La Palma hace ya 6 años buscando los mejores cielos de Europa y sus maravillosos paisajes, y encontró todo eso aquí en una isla como La Palma. Él ha sido ganador de diversos concursos internacionales de fotografía, entre ellos el Maratón Starlight. Ha publicado frecuentemente en revistas internacionales y sus imágenes han sido también fruto de publicaciones en revistas como Astronomy Magazine y en otras. Sus fotografías son utilizadas, muchas veces sabemos el potencial que tiene una imagen como promoción turística de la isla de La Palma. Actualmente compagina un proyecto de astrofotografía del cual es autor con La Palma Travel y 100 Árboles, este es el nombre, con su trabajo de guía Starlight y también su cooperación con la Fundación Starlight desde hace ya unos meses, quizás ya no llega el año, o casi el año, ¿no, verdad, Quique? Quique trabaja a tiempo parcial, colabora con la Fundación en algunos temas como son en la creación del mapa de destinos, reservas y otras acreditaciones Starlight de nuestra página web. También participa dentro de la comisión de publicaciones de la Fundación, ahora pues liderando más el proyecto de Los Mejores Cielos de la Tierra, que es otra de las publicaciones que tenemos aquí entre manos. También queremos comunicarle una buena noticia, que ya está en papel Los Mejores Cielos de la Tierra, ya se puede comprar Los Mejores Cielos de la Tierra en papel, y también decir que nos va a llevar, y por eso también le invité a participar en este Café con Estrellas, en el recién estrenado, de hecho lo vamos a estrenar ahora con ustedes, Foro Starlight. El foro, ya él lo contará un poquito mejor, pero pretende ser una plataforma de comunicación de todos los monitores y guías de Starlight y de toda la red de Starlight, de todos aquellos que quieran consultar temas referentes a técnicas en fotografía nocturna, en astrofotografía, en instrumentación, en compra de instrumentos, más dirigida a la parte tecnológica, técnica asociada a la astronomía y astroturismo, aunque también, por supuesto, otras preguntas de astronomía, pero evidentemente está más centrado en esta parte técnica tecnológica, de cámaras, telescopios, instrumentación, etc. Y además ya, como todos sabemos, los monitores estamos distribuidos en grupos de WhatsApp, donde el de La Palma, los guías de La Palma están por otro lado de Elche de la Sierra, en otro lado tenemos Cielos de Guadalajara, los de Aguas Tortas. Pues bueno, yo tengo multitud de foros de chat. Se trata que este foro nos pueda unir a todos y vincular a todos. Algo que se pidió desde el monasterio de Estercuel el Olivar, ha llevado su tiempo, necesitamos gente que lo pueda llevar, porque crear un foro y nadie lo mantiene, eso es inviable, o no, un disparate. Ahora ya tenemos el foro, ahora ya tenemos a la persona, y nada, solo deseamos que ustedes cuanto antes entren y puedan disfrutar y participar. Así que bueno, esa es un poquito la antesala, y ahora vamos a continuación a dejar a Quique, que nos va a contar cómo inscribirnos, cómo manejarlo, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Quique, gracias por tu participación y cuando tú quieras. Hola, muy buenas a todos. Vale, esta sería la página de acceso al foro. Aparte de estar aquí, estará en la propia página de la fundación. Si nos venimos a comunicación, foro, deberíamos entrar
bueno. Entrar en la web del foro que le dije al informático que la diera, que la activara, pero por lo que no esté el enlace, el hipervínculo puesto, esta es la dirección que la podemos poner ahora en el chat para que podáis entrar. Vale, entonces estaríamos en la página de acceso, ponemos nuestro correo, nuestra contraseña y entramos. Vale, y aquí tenemos los 10 temas que hemos creado para el foro. Puede que en el futuro se añada algún tema que pueda interesar, o esto es una cosa que como lo hacemos entre todos en realidad, o sea que no decidimos nosotros qué tema es. Si consideráis que hay algún tema que sea interesante, que os gustaría hablar en el foro, o aprender o enseñar, pues siempre se puede añadir un montón. Aparte de lo que vemos aquí, dentro de cada uno de estos foros hay unos subforos que está más dividido en diferentes partes. Vamos a abrir primero todas las carpetas que tendríamos. En principiantes, pues bueno, dudas y ayudas de cualquier pregunta básica que se nos ocurra, quizás que no podamos enmarcar en otro de las secciones que tenemos. Y aquí yo he añadido un pequeño tutorial para subir imágenes al foro, que ahora haremos cómo subir la imagen, que bueno, no es difícil, pero bueno, tiene un par de pasos, porque no es simplemente pinchar y subir, sino que lo tenemos que enlazar a una página de hosting de imagen. Vamos hacia atrás, volvemos bueno, si vamos directamente aquí en foros, iríamos directamente a nuestra página principal. Si abrimos instrumentación, tenemos una parte de óptica para poder hablar de telescopios, objetivos, oculares, filtros o cualquier otro elemento óptico que se nos pueda ocurrir. Montura de trípodes, cámara y otro, pues algo que quizás no pudiéramos encuadrar en este tipo de elementos. Fotografía. Aquí pues lo podemos utilizar tanto como escaparate, por decirlo así, fotográfico, si queremos enseñar alguna imagen, o si queremos aprender a hacer algún tipo de foto y no se nos ocurre la idea o la técnica para realizarla. Si tenemos alguna idea, pues podéis preguntar aquí, o podemos presentar ideas que se nos hayan ocurrido, o fotos que hagamos y queramos subir, por lo que sea. Yo he hecho un ejemplo también de subida de una foto de Andrómeda, pues simplemente para que veamos cómo quedaría el ejemplo de la imagen. Podemos poner el texto que queramos. Yo, bueno, pues por no entretenerme mucho, puse solamente un poco de información de cómo está hecha la imagen. Y tendríamos también otra sección de planetaria, paisaje nocturno o otro tipo de fotografía que se nos ocurra también. Software puede ser, yo creo que una sección muy interesante, porque quizás lo que hay tanta cantidad de software que podemos utilizar para fotografía o para manejo de telescopio, para procesado, mil ejemplos que se me ocurren, y muchas veces genera muchas dudas. Una sección en la que se podrían crear muchos tutoriales después de autoguiado, por ejemplo, procesado, todo este tipo de cosas. Podría ser una buena sección para meter ahí. Bricolaje. Aquí seguramente yo no ponga nunca nada, pero hay gente muy habilidosa que se le ocurren muchas ideas de cosas que puede hacer cada uno en casa con sus herramientas o con sus materiales de reciclaje de tienda, para hacer ñapa o brico. Ciencia y astronomía. Bueno, una sección bastante grande pues para los que queramos quizás formarnos un poquito más en temas o ya de actualidad, como puede ser noticias nuevas que hayan salido, como la espectrografía o como la foto del agujero negro última, o tipo de, no lo sé, lo que se nos pueda ocurrir de misiones o de astrofísica o de ciencia, lo podemos plantear aquí, o simplemente si queréis enseñar algún trabajo que hayáis hecho,
alguna cosa que os quisiera, que no sé, que os tengáis dudas cuando tengáis algún tipo de trabajo con gente, te hagan la típica pregunta que siempre os duda para responder, buen sitio para preguntarla, porque este foro lo van a estar también leyendo astrofísicos, que serán seguramente los que respondan por aquí, más que yo. Bueno, temas de la Fundación Starlight. Aquí para los destinos, alojamientos, hablar de contaminación lumínica, todos los temas de cursos que queramos hablar o debatir, pues nuevas fechas quizás, no lo sé, gente que quiera solicitar que se realice el curso en su zona, todo lo que tengamos que relativo a estos temas lo podemos encontrar aquí, o encuentros o divulgación, por ejemplo, quizás páginas web interesantes para divulgación, mismos cursos que cada uno haga o reciba, o que esté interesado a lo mejor, o que nos pueda interesar a todos. Todo esto podría ser muy, muy interesante. Oferta de empresas colaboradoras, yo lo puse pensando quizás pues de las empresas que nos hacen ofertas con material, telescopios, oculares, kits completos para iniciación quizás, y podría ser interesante que tengan una parte aquí en el foro en el que ellos vayan poniendo ofertas que consideren que, pues no lo sé, a lo mejor un stock que tienen de extra y lo puedan vender a mejor precio, no lo pueden ofrecer directamente a nosotros, y puede ser buen sitio para adquirir material de calidad y a buen precio. Material de segunda mano, bueno, siempre en los foros suele haber un apartado de material de segunda mano para los usuarios que quieran hacer sus tratos entre ellos. Como os podéis imaginar, la fundación no tiene nada que ver con esto, ni se lleva nada, ni participa en absoluto de este tipo de ventas, por lo cual si alguno quiere vender algo o comprarlo a través del foro, bajo su responsabilidad. Y bueno, siempre como el foro es abierto, no es un foro que sea privado, cualquier persona en teoría puede registrarse, aunque habrá un filtro por nuestra parte, pero siempre se puede colar algo que, bueno, nunca es conveniente fiarse del todo de internet, así que un poco saber si esto se empieza a mover en plan segunda mano, cómo saber más o menos a quién le estamos comprando o quién nos está comprando, para evitar cualquier tipo de problema. Y off topic lo he puesto como, bueno, pues si cualquier tema que no tenga nada que ver con esto que hemos hablado anterior, o pues yo qué sé, como si quiera ser una página de chistes o de meteorología, que podamos poner aquí en el off topic simplemente. Aquí, esta última sección, se van a ir poniendo se irán haciendo una lista, creo que de 10 o 20 mensajes, los últimos mensajes que se hayan escrito en el foro. O sea que si directamente, en vez de entrar a ver qué nuevas secciones tienen mensajes, aquí podéis ver como una actualización de los últimos mensajes que se han estado escribiendo, por si estáis participando en uno o dos mensajes y queréis ver cuándo ese se va renovando, hay gente que vaya participando, que os conteste y tal, pues ahí lo vais a tener más cerca, que no tener que estar pinchando en cada una de las carpetas. Y a ver, ¿qué más? Bueno, quería decir que como el foro se ha hecho desde cero para nosotros, ya habéis visto que hay cositas que todavía falta por implementar, lo de la página principal del foro, de la web, y seguramente saldrán fallos y saldrán cositas que veamos que no funciona bien, o que algo que da algún tipo de fallo, es normal. Entonces, si queréis hacerlo, podéis mandar un mensajito a mí, por ejemplo, para avisarme: oye, mira, cuando intento hacer tal cosa en el foro me da tal fallo. Nosotros ya lo hemos probado, más o menos hemos corregido todo lo que ha ido saliendo, pero seguro que aparecen más cositas, o sea que no pensáis que puede haber este tipo de fallo. Si queréis, vamos a hacer el ejemplo de cómo subir una foto, que quizás sea lo que es un poquito más engorroso, por decir una palabra. Tengo aquí una foto, no sé si no la veréis. Vale, vosotros veis cuando abro una página nueva así. Si buscamos, tenemos que buscar primero una página de hosting de fotos. Y yo utilizo una que se llama
así. Simplemente ponéis IMGBB aquí en Google y abrís el enlace. Una vez que llegáis a la página inicial, le damos al botón de comenzar a subir. Vale, se ha abierto aquí, se abre la página de carga. Yo me he cogido un par de fotos aquí en Starlight, el foro y unas fotos. Pues por ejemplo esta de aquí, la abrimos. Y vale, y nos viene esta página aquí. Nos dice para editar, para redimensionar, para lo que queramos hacer aquí, podemos modificar cosas. Por ejemplo, cuando queremos que se elimine, en principio, si para el foro, si se elimina en algún momento, cuando el foro abra la página, no abrirá la foto. Entonces, lo ideal es, si queremos que la foto se mantenga, dejarlo como no eliminar. Le damos a subir, tarda unos segunditos y la sube. Vale, y una vez aquí tenemos varias opciones que nos sirven para coger el enlace, pero bueno, lo más fácil sería pinchar en la foto y nos abre esta página con el propio enlace de la página sin tener un tipo de enlace diferente, ¿vale? Es importante que nosotros pinchemos en esta foto y una vez aquí le decimos copiar el enlace de la imagen, que es esta dirección. Una vez estando aquí la foto ya está subida a internet y ya la podemos enlazar de cualquier forma para subirla a nuestro foro. Si nos venimos aquí, por ejemplo, como nuestra foto es un paisaje nocturno, nos venimos a paisaje nocturno. Creamos un subtema, que sería el primero de esta sección, y le ponemos por título, pues por ejemplo, la luz zodiacal en Juan Adalid, que es como se llama el sitio. Vale, y le daríamos aquí al iconito de imagen. Una vez aquí nos dice el código fuente y le damos a pegar, que es la foto que hemos subido. Y le damos a guardar. Si vemos que la foto nos aparece muy grande, podemos reducirla un poquito para que nos entre mejor. ¿Veis que tenemos aquí como si fuera el recorte? La podemos reducir un poquito para encajarle la imagen como queramos. Y si le damos bueno, podríamos poner ahora aquí algún texto. Si pulsamos aquí Enter ya podríamos empezar a dar texto, pues datos de la... Por no entretenernos mucho. Y le damos a grabar. Vale. Una vez aquí, deberíamos ver la foto, pero este es uno de los fallos que podían suceder y ha sucedido. Bueno, habrá que hablar con el técnico e ir solucionando este tipo de fallos. Bueno, como aparte de hay otras formas que podríamos hacerlo. Esta sería la forma fácil, normal de hacerlo. ¿Estás copiando de aquí? No, aquí no. Bueno, la forma de hacerlo es, yo ya lo he hecho varias veces y debería funcionar, o sea que será algún fallo que se irá solventando ya en las próximas horas o mañana. Como aparte de lo que yo os he contado, tenéis el propio tutorial en la zona de principiante. Perdona, ¿y qué tutorial estaba? ¿Dónde? ¿Puedes repetir, por favor? Dime. ¿El tutorial para llegar al tutorial? Venimos a foros, que sería la página inicial, principiantes, ¿sí? La primera opción. Ajá. Y en dudas. Vale. Y ayuda. Y aquí cuando sigamos poniendo mensajes en dudas, se irán poniendo debajo de este.
porque este lo vamos a dejar fijado para que se quede aquí siempre arriba. Vale. Una vez entramos aquí al tutorial, perdonad los fallos técnicos del directo. Bueno, los mismos pasos que hemos estado haciendo, igual pinchamos yo he puesto aquí las marquitas rojas de donde hay que pinchar y todo, copiar el enlace de la imagen, igual ponemos en la imagen nuestro enlace, vemos que está bien porque nos va a cargar directamente en cuanto que pongamos aquí el enlace, nos va a cargar el tamaño, y en cuanto que le demos aquí ya a guardar, nos va a aparecer nuestra foto directamente en el mensaje, y cuando le demos a grabar nos va a aparecer lo mismo que nos ha aparecido así un código con una barra y tal, nos debería aparecer la foto. Si en algún momento vemos que subimos imaginad que yo subo este mensaje y lo quiero editar porque, bueno, pues ha cambiado algo, me quiero corregir, me quiero retractar de algo que he dicho, por lo que sea, o corregir algo que he dicho mal. Por el medio del mensaje tendríamos editar, y aquí tendremos todo el mensaje de nuevo, en el que yo puedo decir aquí, pues no puse el acento en la, y lo corrige, y le damos a grabar, y ya tendríamos nuestro tema corregido. Y ya está, esto sería todo lo relativo al foro. En realidad es súper fácil de usar. Quiero recalcar que algo que hemos creado para que lo utilicemos todo y para que lo llenemos todo, no solo de las dudas que tengamos, sino también de los conocimientos que queramos quizá impartir, o si hay algo que nosotros queremos compartir con los demás, que sepamos hacer, que pueda servir para el trabajo de los demás, o cualquier cosa relacionada con nuestro trabajo, con la Fundación Starlight, es el buen sitio para exponerlo, y estaremos todos, vamos, yo estaré a diario pendiente del foro un ratito para las dudas que puedan surgir, o para yo mismo los contenidos que quiera añadir, y os invito a vosotros que lo hagáis también. Quique, muchísimas gracias. Bueno, lo ha dicho así como si fuera nada, y esto pues ha sido un montón de trabajo, un montón de tiempo elaborarlo, también llegar a acuerdos con el equipo técnico que llevaba la página, por eso se ha demorado un poco, y yo creo que ahora está con una base para empezar a completar, a trabajar. Aquí tenemos a Quique para todo lo que necesitemos. Y bueno, a partir de ahora, las dudas o las cosas que quieran preguntar, aprovechemos para preguntárselas a Quique. Hola, buenas tardes, Antonia y Quique. Hola, Daniel. Mira, yo estoy intentando acceder desde la pestaña de la página de la fundación, a foros, y por ahí no me deja. Así que algún compañero me ha puesto el enlace directo, y ahí sí que ya puedo entrar en lo de registrarse, pero si tú accedes a foros desde la página de la fundación, no te dice página en construcción y no hay acceso. Entonces yo no sé si eso Sí, es lo que hemos comentado al principio, que vale. en las próximas horas o mañana por la mañana ya se pone el hipervínculo en marcha y debería enlazar directamente. Voy a poner la página. Es que como yo entré un poquito más tarde, esa parte lo he perdido. Eso vale. Contamos, ahora lo está aquí, que ya contando, hoy lo estamos lanzando, y yo deja ver si esta tarde y si no mañana ya estará activo. Ok, gracias. Vale, en el chat pongo la web que sería para poder entrar directamente, o sea, pinchando en ese enlace entraríamos a esta página directamente. Vale. Hay que reemplazar el enlace. Yo si no lo intento después editar también. Si no lo pueden hacer los informáticos, yo espero no destrozarla y poderlo cambiar. Muy bien. Estaba lo de cambiar, y luego ahí está todo tipo de, más o menos, Quique, bueno, decir que Quique no está todo el día evidentemente pegado al foro, pero sí lo va a estar controlando, como se están controlando las redes, y tenemos gente que lleva el Facebook, Twitter o Instagram. Pues Quique va a ser el responsable de dar respuesta lo más rápido posible a las preguntas que surjan en el foro. Pero también, entonces, Quique, entre ellos, entre todos, nos podemos responder. O sea, se trata de que sea algo activo, interactivo, habrá filtros o habrá controles, que de eso se va a encargar Quique también,
pero se trata que entre ustedes también se den sugerencias, ideas y apoyo, ¿no? La idea justamente es esa, no solamente que una persona responda, porque cada persona tiene su propio punto de vista, y quizá yo dé mi opinión o mi punto de vista y otras 8 personas tengan un punto de vista completamente diferente. Si alguien pide un consejo para comprar un telescopio y yo le digo el que yo me compraría, quizá otra persona le dé un consejo diferente y le valga mejor, porque no todo el mundo tiene todas las respuestas y quizá este foro se nutra más de la gran cantidad de opiniones que pueda haber, más que de 2 o 3 personas que puedan saber más o menos del tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? Bueno, pues sí que Buenas, yo creo que... sí. Saludos. Soy Fernando. Hola, Del Monasterio Fernando. del Olivar. Hola, muy ¿Cómo buenas. estamos? Muy bien. Gracias. En primer lugar, felicitaciones porque por fin está esta herramienta que yo creo que puede ser muy útil porque, como ya hemos dicho, en los chats de WhatsApp de los cursos que hemos ido haciendo, el mío ya lleva más de 3 años y seguimos muy activos compartiendo mucho, ¿no? Pues se ha pasado mucha información que si estuviera en un foro podríamos ahora consultar y buscar de manera organizada, porque se han dado materiales y yo creo que hay gente muy, muy valiosa. Entonces, totalmente de acuerdo y felicitaciones por el trabajo y por la orientación. Después, una cuestión práctica a partir de otros foros, y es que las reglas normalmente para poner material de segunda mano suelen ser más restrictivas que las reglas generales. Entonces, yo creo que estaría bien poder decir que es necesario haber puesto al menos 10 mensajes o ser solamente los monitores Starlight pueden poner material, y que si alguien pone un material y no es monitor o no cumple alguna de las normas, pues se le borra. No sé, de esta manera se refuerza un poco la seguridad, aunque como habéis dicho nunca hay seguridad absoluta, ¿no? Pero en principio si alguien tiene un registro como monitor Starlight, bueno, pues es difícil que se juegue el prestigio vendiendo un material que no va a funcionar o que es directamente un engaño. Y además es que hay foros en los que se quejan de que hay el doble de mensajes en materiales que en todo el resto. O sea, que prima lo mercantil. Bien. Y luego me encanta lo de la sección de ciencia porque es esto, es la posibilidad de que alguien pueda, como yo, pueda consultar alguna cosa y me la puedan responder. Pero para eso es muy importante que los que estáis en contacto con astrónomos profesionales les invitéis a hacer voluntariado, a meterse en el foro y compartir conocimientos. Y decir, bueno, pues haced divulgación también entre los monitores. ¿Vale? Sugerencia. Fantástico, Fernando. ¿Tomamos nota? Sí, podríamos ir enlazando los enlaces de YouTube, de las charlas que vayamos haciendo de todo este tipo de actividades. Eso es fantástico, porque de esa manera se visita... Cada una en su sección, por ejemplo, claro. Magnífico. De hecho, hay mucho material. Hoy mismo estamos en el curso, es imposible abordar todo. Hoy les estaba dando sistema solar y exoplaneta, y evidentemente en hora y media imposible. O sea, dar todos los contenidos, si quieres hablar tan solo de asteroides, estaban hablando de asteroides troyanos, digo, oiga, pues entre en el Festival Starlight, tenemos una charla expresamente de Lucy, de los que nos dio Adriana de la NASA, sobre este tipo de objetos, sobre cómo detectarlos, las últimas noticias, y entonces, bueno, ahí podemos tener de última mano o en primera mano, de última instancia, el contenido sobre este tema. Lo mismo otros muchos agujeros negros, como el que vamos a tener hoy con Rafael Bachiller sobre el agujero negro galáctico, o como hemos tenido sobre el James Webb, sobre GTC, sobre CTA, y evidentemente cualquier otra aclaración más breve, más corta, más específica, pues para eso estamos también los que somos astrofísicos para o responder o contactar si es algo muy, muy, muy específico con la persona idónea para que le responda, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que pretende ese foro. Y Fernando fue uno de los que en el Monasterio del Olivar lo comentaba y lo sugería. ¿Te acuerdas, Fernando? Que desde entonces dijimos, lo vamos a hacer. Tú ves que a veces se nos retrasa, nos ha venido esa pandemia, nos ha venido lo que nos ha venido, pero al final lo hemos conseguido y felices de poder tener este punto de encuentro. Y sí es verdad que lo hemos hablado mucho, ¿verdad, Quique? Sobre cómo hacer el acceso.
Entonces decíamos, en principio este foro está pensado para los monitores, los guías de Starlight y gente relacionada con la red Starlight. Es decir, gente que pueden ser empresarios de alojamientos, que a lo mejor no son monitores, pero forman parte de la red, técnicos de ayuntamiento, técnicos de turismo, técnicos, a lo mejor son menos los que entren en esto, pero que también puedan acceder, gente que tenga más que ver con el tema también de alumbrado, contaminación lumínica, en definitiva, todos los que forman parte de esta red, y sí, a través de la inscripción para un poco tener ese control, ¿no? De quién entra, quién no, y filtrar también lo que se pone. Todo un foro abierto, pero pensado para ustedes especialmente, ¿eh? Es una mejor manera de controlar, incluso de equivocarnos de forma tranquila, ¿no? Que estamos todos en familia y cualquier cosa es corregible, discutible, ¿no? ¿Algún detalle, Quique, que tengamos que... En cuanto a las imágenes, lo que se suba, el tamaño, ¿hay limitaciones? En principio no. Se puede modificar el tamaño de la foto. Lo ideal es que no tenga un tamaño excesivamente grande para que ocupe un espacio visible en la pantalla, que no haya que estar navegando mucho por la foto. Pero es todo personalizable, o sea, como cuando si vemos que la foto no nos queda bien en la imagen, podemos editarla y redimensionarla así hasta que quede a nuestro gusto. Okay. Incluso si hacemos, como he hecho yo con el tutorial, un post con varios foros, podemos ir añadiendo fotos e ir modificándolas sobre la marcha. Magnífico. Yo por mi parte, yo creo que está todo dicho, que a mí casi que se me ocurren cosas que se podrían añadir al foro a diario. Todo lo que se ocurra podéis mencionarlo en el propio foro si tenéis ideas como la que ha dicho Fernando, por ejemplo. Es verdad que pensamos en la restricción de mensajes del foro, pero bueno, como en principio no es un foro tan abierto, sino que iba a ser muy para nosotros, para el propio registro ya te pide la relación con la fundación, o sea, no pensamos en restringirlo en ese aspecto, pero bueno, si vemos que sí va por ahí el tema, pondremos las restricciones que hagan falta en ese aspecto, no hay problema. Fantástico. Muchas gracias, Kiki. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Se los digo porque muchas veces hay agrupaciones de astrónomos aficionados pero bueno, yo creo que esto está pensado, que esto le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Podría ser un foro abiertísimo a todo el mundo, pero yo creo que no se trata de eso, es un poco ayudarnos entre nosotros, también conocernos, colaborar, participar, y es la mejor manera de tener esto un poco más controlado y evitar problemas posteriores de borrado, de eliminar, no tenemos filtros, sino, ¿no? Puede ser un problema enorme, ¿no? Salvo alguien que ustedes tengan de suma confianza, alguien que ustedes también consideren que puede y va a estar, pues perfecto, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Bien, ¿no? Quique, ¿puedes ponerme otra vez los temas de ciencia, como lo habías puesto, por favor? A ver, sí, un momentito. Vale. Una vez aquí en realidad se puede añadir más cosas si quisiéramos también. Vale. Quizás también si añadimos demasiadas cosas quede como todo muy disperso y sea más complicado encontrar la información. Ahí cuando pones astrofísica es porque nos referíamos a temas generales de astronomía, de lo que quisiéramos, evolución estelar, temas de cualquier orden. Sí. Vale. Pues no sé, relatividad y ese tipo de cosas. Perfecto. También decirles, ya aprovecho porque el próximo es en julio y estaré en vísperas de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que este año va a ser en Corea, y tengo una charla, soy miembro, hoy tuvimos una reunión de la Unión Astronómica Internacional de una comisión que se llama PROAM, precisamente ProAmateur. Ya les pasé una vez un formulario para que ustedes rellenaran,
y es un poco, lo primero que se hizo fue una exploración del número, son muchos más, no sé en qué órdenes de magnitud, pero quizás 10 veces más, por no decir un número superior, igual me quedo muy corta, de astrónomos amateur frente a los astrónomos profesionales. Hay muchos más astrónomos amateur. Y muchos, como ustedes, juegan un papel muy importante en la divulgación de la astronomía y en ciencia, también en proyectos PROA. Yo voy a hablar precisamente de la red Starlight, de esa cooperación absolutamente necesaria, indispensable entre la comunidad científica y la astronomía amateur para hacer una buena divulgación de la ciencia y para desarrollar actividad como astroturismo. Ustedes son un claro ejemplo de eso. Se han formado a través de un curso que les capacita, que está avalado por una entidad científica, cuyos profesores son todos especialistas en los temas que a ustedes se les han abordado, que siguen haciendo una formación continua, no es una formación que se da una vez, un curso, un taller y apaga y vámonos, sino que es permanente. Les voy a presentar la red Starlight y el tipo de lo que son los monitores y guías como ese ejemplo de red potente para la divulgación e incluso para el desarrollo de actividades pro amateur. Así que este foro puede ser también un claro ejemplo de esa cooperación necesaria entre la astronomía amateur y la astronomía profesional para mejorar en técnicas, para mejorar en conocimientos, para ser rigurosos en nuestras comunicaciones y creo que, bueno, seguro que hay muchos foros de ciencia, pero bueno, este es uno, yo diría el primero de una red, porque ustedes son la única red que existe de astroturismo. Así que yo creo que es muy importante que la usemos, que le demos actividad, que no nos dé pereza, por favor, yo les agradezco y les ruego que la medida que puedan, sé que todos están muy ocupados, muy liados, contribuyan, colaboren, animen a otros, siempre hay gente que más proactiva, eso es así siempre en todos los grupos, que animen a otros a participar y que queremos de verdad que sea útil, sobre todo útil, que pregunten incluso si quieren preguntar por aplicaciones móviles para determinadas cosas. O sea, todo eso vamos a estar los profesores, van a estar todos ustedes ahí pendientes para ayudar, ¿de acuerdo? Esa es un poco nuestra intención. Ya estamos unidos, pues más unidos y sumados, ¿no? Sí cabe. Así que, ¿algún comentario? Ya he tomado nota de las cosas aquí que tú también vas tomando nota, ¿no? De las sugerencias que nos van haciendo. Sí, sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna sugerencia? Esto también lo que dice Quique. Esta es una proforma que hemos hecho, una base, ¿no? Y yo creo que a medida que vayamos trabajándolo, vamos viendo cuáles son las demandas o si hay que implementar algo más, si hay algo que está de más. Y bueno, poquito a poco iremos aprendiendo también a manejarlo y a usarlo. Sí, somos todos un poquito nuevos en este tema del foro. Yo, a pesar de haber participado, nunca lo había pues, ni ideado, por decirlo así, o gestionado, o sea que eso es un poquito todo rodando sobre la marcha. Pero vamos, esa era la idea. Magnífico, Quique, pues gracias, por fin. Lo vamos viendo ahí, le vamos viendo forma a todas esas páginas que poníamos en construcción, ya poquito a poco se van completando. Y bueno, cuando si en un momento dado tenemos la aplicación Starlight, estará también accesible a través de esa aplicación. Así que, a ver, Camilo dice, sugiere, a ver, cuenta Camilo un apartado. Ah, muy bien. Y eso está muy bien. Vale, sí, ya veo. Un apartado en donde todo el mundo pueda presentarse. Vale, perfecto. Sí, se puede poner, lo puedo poner yo, de hecho. Sí. Sí, es buena idea, sí. Muy bien. Tenemos hoy, vamos a presentarte ya, si te parece, el profesor Rafael Bachiller, nació en Madrid, es astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional, que llamamos Real Observatorio de Madrid, IGN. Es especialista en formación estelar y en nebulosas planetarias, temas sobre los que ha publicado unos 400 artículos científicos de gran impacto, así como varios libros. Posee uno de los mejores currícula de la astronomía nacional. De entre sus logros destaca el descubrimiento de algunas de las protoestrellas más jóvenes de las conocidas y la localización de gas molecular en nebulosas planetarias. Está o ha estado involucrado en diferentes proyectos de desarrollo de grandes radiotelescopios
como son el de Yebe, el de Picobeleta, o los radiotelescopios gigantes ALMA y SCA. También ocupa cargos de relevancia en la gestión científica. Actualmente como director también del Observatorio Astronómico Nacional y en otras muchas comisiones, como bien dice, de gestión científica. Es uno de nuestros grandes divulgadores científicos, ha escrito casi medio millar de artículos de divulgación, también en periódicos y en prensa nacional e internacional, por ejemplo, también en El Mundo, diario del que además forma parte de su consejo editorial, lo cual dice mucho también el tener científicos en la parte del consejo editorial de un periódico. Ha impartido centenares de conferencias, comisionado exposiciones y un largo etcétera de actividades. Además, evidentemente también, como no, ha recibido varios premios importantes por su excelencia científica y su labor en divulgación. Y más recientemente, uno de ellos, el último quizá, ha sido el ser distinguido con la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Yo decir que además Rafael es uno de nuestros profesores de Starlight, ya ha participado, diríamos, en varios de nuestros cursos, siempre agradeciéndole su disponibilidad. Es un lujo contar con él, sé que tiene muy poco tiempo, pero enseguida ha buscado el tiempo, el espacio para estar con ustedes. Van a disfrutar mucho, lo sé, de la charla de hoy, y esperemos que próximamente podamos compartir buenas y grandes noticias de cooperación entre la Fundación Starlight y el Observatorio Astronómico Nacional, al que ya nos unen pues, muy importantes lazos de cooperación, ¿no? Que queremos reforzar y que queremos que sirva para seguir caminando en esta, no fácil, pero sí bella y desafiante andadura que es la de comunicar ciencia. Así que, Rafael, millones de gracias y todo es tuyo cuando tú quieras. Pues muchas gracias a ti, Toñi, por esta presentación tan amable y tan simpática, aunque delata que uno ya no es tan joven cuando va acumulando tantos artículos y tantas cosas. Pero bueno, bien está cuando los años pasan felizmente. Así que nada, y gracias también por pensar en mí para esta charla, para este Festival Starlight, en el que estoy encantado de participar. Efectivamente he tenido que salir de otra reunión para venir a la conferencia, pero bueno, estoy encantado de estar con vosotros. Y ya veis que os hablo desde el Real Observatorio. Lo que tengo aquí detrás de mí es el pabellón de Villanueva en el Real Observatorio de Madrid, que como algunos sabréis, pues dentro del eje de Recoletos Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias, la UNESCO nos ha declarado Patrimonio Mundial hace un año ahora, en julio del año pasado. Así que nada, desde aquí os hablo desde Madrid, un sitio hoy muy caluroso, tenemos aquí 30 y tantos grados. Pero bueno, vamos a hablar de los objetos más fascinantes del universo, de los agujeros negros. Así que yo creo que vamos a soportar todas las inclemencias y vamos adelante con ello. Muy bien, pues muchas gracias y como os decía, yo esta tarde había elegido el tema de los agujeros negros basado en un descubrimiento que ha tenido lugar muy recientemente, que ha sido la primera fotografía que se ha hecho del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, que como veréis ha sido todo un reto el conseguir esa observación. Pero os quiero hablar también, no os quiero hablar solo de astronomía, no es solo bonitas fotos. Hay mucha física detrás y algunos supongo que sois físicos a lo mejor, otros a lo mejor no. Y quisiera hablaros de un poquito de física, os prometo, me parece que no tengo ni una fórmula, pero sí que quiero que comprendáis un poquito o que recordéis los fundamentos de los agujeros negros, cuál es la física que hay detrás y por qué son objetos que nos fascinan tanto y que tienen unas propiedades tan sorprendentes. Y esas propiedades también las voy a repasar un poquito. Entonces, el fundamento físico de los agujeros negros es muy sencillo. Tiene que ver con la velocidad de escape que tiene un cuerpo cuando se lanza desde la superficie de otro. Por ejemplo, imaginad que lanzamos un cohete desde la superficie de la Tierra, como tenemos aquí. Si el cohete va con una velocidad muy bajita, pues enseguida va a hacer una pequeña trayectoria parabólica y va a caer nuevamente sobre la Tierra. Si va un poco más rápido,
va a llegar un poco más lejos. Y si va suficientemente rápido, con una velocidad que supera un valor umbral, se va a quedar en órbita alrededor de la Tierra. Esa velocidad es del orden de 40.000 kilómetros por hora. Y si va más rápido aún, pues va a escapar del campo gravitatorio terrestre y se va a ir a los confines del espacio, ¿no? Va a escapar del campo gravitatorio de nuestro planeta. Imaginar ahora esa velocidad de escape, ahí hay una fórmula, ¿no? Esa velocidad de escape tiene que ver, por supuesto, con la masa del objeto. Si en lugar de la Tierra estamos hablando del Sol, la velocidad de escape es mucho mayor para escapar del Sol. Y también tiene que ver con la concentración de masa. Es decir, que si estamos hablando de un objeto muy pequeñito, la velocidad de escape para una masa dada también es mayor. Es decir, que si, por ejemplo, en lugar de tener la Tierra, el radio que tiene de 6.000 kilómetros, concentrásemos toda la masa de la Tierra en una bolita del tamaño de un garbanzo, entonces sabréis lo que sucedería, que la velocidad de escape sería del orden de la velocidad de la luz. Sería tan grande como la velocidad de la luz. Así que con este razonamiento tan sencillo, y que como veis no tiene nada ni de relatividad, ni de mecánica cuántica, ni de nada, ya en el siglo XVIII hubo un astrónomo inglés, Michel, y un astrónomo francés, Laplace, que especularon con la existencia de astros que iban a tener, por ejemplo, decían una estrella que tuviese la misma densidad de la Tierra, pero que fuese mucho más grande que el Sol. Decían, no permitiría, a causa de su atracción gravitatoria, que la luz escapase. Y en consecuencia, es posible que los mayores objetos luminosos del universo sean, por esa razón, invisibles. Eso decían Michel y Laplace a finales del XVIII. O sea que se adelantaron un poco a las teorías de Einstein. Pero como veis, era un razonamiento que no era muy físico, porque hablaban de la luz como si la luz quedase atrapada por los agujeros negros, o sea, por estas estrellas tan masivas, estrellas negras, que decían ellos, y no había razón para pensar eso. Hubo que esperar 2 siglos hasta que Einstein fundamentó, dio un fundamento realmente riguroso a ese razonamiento. Y ese razonamiento tuvo que ver con el misterio de la física. Uno de los misterios de la física, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es el de las 2 masas. Si pensamos en la masa gravitatoria, como hablábamos antes en el cohete, resulta que es una propiedad de un objeto que se refiere a cómo es atraído por otro, por la gravedad, ¿de acuerdo? O sea, los cuerpos caen y caen de acuerdo con la ley de la gravedad y hay una constante de la gravitación universal. Esa masa es la masa gravitatoria. Entonces uno comprende bien, bueno, comprende más o menos, ¿no? 2 cuerpos que se atraen por esa fuerza y que responde a esa propiedad del objeto que se llama masa gravitatoria. Pero hay otro fenómeno que en principio es diferente, que es que la resistencia que opone un cuerpo a ser acelerado. Y eso lo llamamos también masa, es una masa que se llama inercial, pero en principio no tendría por qué corresponderse con la masa gravitatoria. Pues bien, Einstein, para explicar que estas 2 masas, la masa gravitatoria y la masa inercial, son iguales, ideó el principio de equivalencia, que es uno de los principios más revolucionarios de toda la física y el cual va a tener un impacto luego tremendo para las nuevas teorías de gravitación. Este principio de equivalencia dice lo siguiente: si un cuerpo está sometido a un campo gravitatorio, el efecto que sufre no lo sabría diferenciar de si en lugar de en un campo gravitatorio estuviese en un ascensor sometido a una fuerza de aceleración. Es decir, en el primer caso es la masa gravitatoria, en el segundo caso es la masa inercial. Entonces, esa equivalencia entre gravitación y movimiento acelerado es lo que va a tener unas consecuencias enormes, como veremos. Entonces, fijaros, por ejemplo, imaginar que uno sube en un ascensor que va acelerado hacia arriba y lleva una manguera de agua. O imaginemos primero que está en la Tierra, aquí a la derecha, y que lleva una manguera de agua. Al lanzarla en el campo gravitatorio,
pues el agua cae y va a describir una trayectoria parabólica. Imaginemos ahora que vamos en el ascensor. Si vamos con la manguera y el ascensor va subiendo para arriba, como el agua que se lanzó, que está llegando a la pared en este momento, se lanzó antes, va a llegar más abajo que el agua que está saliendo ahora en este momento aquí. ¿De acuerdo? Es decir, uno no podría distinguir si está en un ascensor que va subiendo hacia arriba o si está en un campo gravitatorio. Pues ese mismo razonamiento que se ha hecho con el agua, uno lo puede hacer con la luz. Si uno está subiendo en un ascensor y lanza un rayo de luz con una linterna, debido a que va para arriba, aunque la luz se mueve muy deprisa, la luz que se lanzó antes llegará más abajo. En aquel momento en el que salió, estaba más abajo y por lo tanto la veré más abajo en la pared del ascensor que cuando ha subido un poquito. Y por el principio de equivalencia, si estoy en un campo gravitatorio, por ejemplo sobre la Tierra, lo que veré si lanzo un rayo de luz con mi linterna es que la luz va cayendo como si el campo gravitatorio lo atrajese. Es decir, la luz cae y cae como una piedra. La luz es atraída o da la impresión de ser atraída por un campo gravitatorio. Eso es la primera conclusión del principio de equivalencia que utilizó Einstein para equiparar la masa gravitatoria con la masa inercial. Pues bien, utilizando un razonamiento muy parecido, si yo lanzo el rayo de luz en mi ascensor de abajo para arriba y pongo un detector en lo alto, como la pared del ascensor superior se está separando, va viajando hacia arriba, por el efecto Doppler voy a ver la luz un poquito más roja. Me va a dar la impresión de que la veo la luz un poco más roja. Pues eso va a significar que si ahora pienso que no estoy en un ascensor, sino que estoy en un campo gravitatorio y todo tiene que ser igual, la luz se va a hacer más roja cuando yo progreso, va a cambiar de longitud de onda en un campo gravitatorio. Y además, daos cuenta de una cosa que tiene también una implicación tremenda. Es que en un segundo, en la parte baja del ascensor o en la parte baja del campo gravitatorio, me caben un número de ciclos. Pero en un segundo, en la parte alta del ascensor o del campo gravitatorio, me caben menos ciclos. ¿Eso cómo lo explico? Pues una manera de explicarlo es que el tiempo se dilata, es decir, corre más lentamente al aumentar el campo gravitatorio. En un segundo hay más ciclos, en un segundo hay menos ciclos. Así que eso también tiene un efecto, como vemos, ese experimento mental tan sencillo en los que Einstein era un auténtico genio diseñando, nos muestra por un razonamiento muy sencillo cómo el tiempo va a correr de manera muy diferente en un campo, o sea, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, o si yo envío un satélite y el campo gravitatorio es menor en ese satélite, allí el tiempo va a correr de manera diferente. Uno de las implicaciones que tiene esto de que la luz pesa es que los rayos de luz que vengan, por ejemplo, de una estrella lejana, si yo lo observo, por ejemplo, cerca del Sol, ese rayo de luz estando aquí en la Tierra, lo voy a ver desviado. Ese rayo de luz se va a curvar según la trayectoria, según el campo gravitatorio del Sol, y lo voy a ver en una posición diferente. Y este es el fundamento de las lentes gravitacionales de las que sin duda habéis oído hablar. Es decir, cómo este cuerpo puede actuar como una especie de lupa distorsionando los rayos de luz que pasan en su entorno, amplificando la imagen de lo que está detrás, pero también distorsionándola. Así que esto, y aquí tengo un primer vídeo, a ver si funciona, en el que se ve cómo el efecto de la Tierra, es decir, de un grave, va a tener, dado que la luz se va viajando por el camino más corto, pues nos va a dar la impresión de que el espacio se ha deformado. El espacio entonces no es un receptáculo fijo, inmóvil, como suponía Newton, sino que verdaderamente es un medio elástico que se deforma según los cuerpos que habitan en él y hacen que la luz se vaya de manera diferente. Como distorsiona el espacio, distorsiona la geometría, por lo tanto,
Entonces esto es difícil de imaginárselo para 3 dimensiones, pero es fácil para 2 dimensiones. Imaginaros un triángulo en 2 dimensiones, los 3 ángulos suman 180 grados. Si tuviese un espacio curvo, por ejemplo, sobre la superficie de una esfera, ahí los ángulos de un triángulo ya no suman 180, sino que pueden sumar más grados, ¿no? En una esfera concretamente pueden llegar a sumar 270 grados. Esto no es una entelequia. Si cogemos 3 satélites GPS, por ejemplo, de los que orbitan alrededor de la Tierra, y medimos los ángulos que forman las líneas de unión entre ellos, podemos ver esa pequeña distorsión del espacio que está causado por la presencia de la Tierra. La Tierra curva el espacio y eso hace que la geometría ya no sea euclídea, sino que sea una geometría curva. Y el caso más extremo de curvatura lo ocasiona un objeto que es capaz de tener la velocidad de escape sobre su superficie mayor que la velocidad de la luz. En ese caso, la luz que hemos visto que cae como una piedra, es decir, que pesa, según la teoría de la gravitación de Einstein, no puede escapar ni siquiera la luz de la superficie de ese objeto y, por supuesto, ningún otro cuerpo ni ningún otro fenómeno que se emitiese desde la superficie de ese objeto, porque nada puede superar la velocidad de la luz. Así que es un agujero porque todo cae sobre él, si pasa dentro de una distancia relativamente pequeña, una distancia que se llama radio de Schwarzschild, y tampoco emite luz, es negro, porque también la luz, incluso la luz cae. Así que lo que sucede con ese agujero negro en un símil al que hacíamos con el del cohete que partía de la superficie de la Tierra, es que tenemos las trayectorias de los cuerpos que se emiten cerca de él caen necesariamente sobre el agujero hacia una singularidad, y hay lo que se llama el horizonte de sucesos, a partir del cual algunos objetos ya podrían orbitar alrededor del agujero negro, quedando en su órbita, o bien escapar de él, como ese rayo de luz que veíamos antes que pasa por ahí. Existen estos agujeros negros que fueron una entelequia durante años, desde que Einstein los postuló, causaron mucho debate. Y, por ejemplo, hay una apuesta famosa que hizo Stephen Hawking con Kip Thorne cuando se hicieron unas observaciones de este objeto que se llama Cygnus X1 y que presentaba unas características muy extrañas. Hawking apostó a que esto no podía ser un agujero negro. Y según dijo él después, lo apostaba porque si perdía la apuesta es porque el agujero negro sí que existía y por lo tanto estaría encantado de que los agujeros negros existiesen en la realidad, aunque perdiese la apuesta. Eso es lo que él argumentaba. El caso es que cuando se calculó la masa del objeto compacto que habita en esta estrella binaria, son unas 4 masas solares, y todo era compatible, también el comportamiento de la órbita del objeto compañero, el único que se ve, el otro por supuesto es invisible, etcétera, que hay un agujero negro en este sistema binario, un agujero negro de masa estelar. Los agujeros negros tienen unas propiedades rarísimas, ¿eh? Por ejemplo, el gradiente de gravitación es tan grande en sus proximidades que si un objeto pasa cerca, el campo gravitatorio es muchísimo mayor sobre la parte que está más cercana al agujero negro que la que está un poquito más lejana, y eso hace que, por ejemplo, una estrella que pase cercana, cuando va a tragársela, es decir, cuando va a caer sobre él, sufre un fenómeno que se llama espaguetización. Es decir, se piensa que la estrella va a ser deformada por completo por ese gradiente tan fuerte en la gravitación y que va a convertirse en una especie de espagueti que va a caer y que va a ser devorada así por el agujero negro. Y hay algunos indicios observacionales de que esto sucede realmente, y ya se han visto destellos que son consistentes con la caída de una estrella sobre un agujero negro de esta manera. Así que si un astronauta tuviese la mala suerte de acercarse un poquito a un agujero negro, pues le sucedería exactamente lo mismo, se convertiría en un espagueti antes de ser devorado por el agujero.
He dicho que los agujeros no emiten nada, no es exactamente, es estrictamente cierto, pero hay un poquito de radiación que puede verse proveniente de los agujeros negros y que se llama radiación de Hawking, porque fue Hawking el que se dio cuenta de ello. Como sabéis, en el espacio, en el vacío, se están produciendo continuamente pares de partícula-antipartícula. Si eso sucede cerca del horizonte de sucesos, puede que las dos partículas virtuales que se crean a partir del vacío, caigan directamente sobre el agujero negro, pero también puede suceder que una caiga y la otra no. Y entonces ese fenómeno crea un poquito de radiación que se conoce como radiación de Hawking. Hay un teorema que a lo mejor oiréis de los agujeros negros, que es que se dice que los agujeros negros no tienen pelo. Los agujeros negros, cuando se dice eso, es que simplemente se caracteriza a los agujeros negros con 3 parámetros: la masa del agujero, la carga eléctrica y el momento angular, porque los agujeros negros pueden girar, es decir, la manera en que giran. Su masa, su carga eléctrica y su giro. Y eso es lo único que conserva, es la única información que conserva un agujero negro de todo lo que cae dentro. Caiga lo que caiga, eso es devorado por el agujero negro y se pierde la memoria de lo que cayó dentro. Y eso presenta un problema de la entropía del que no tengo tiempo de hablar hoy. Pero digamos que los agujeros negros solo tienen 3 parámetros. Con 3 parámetros es suficiente para saber todo de ellos. No todos los agujeros negros son iguales, como hemos visto, dependiendo de la Tierra, concentrando la masa de la Tierra en un garbanzo, ya tenemos un agujero negro. Así que dependiendo de la masa del objeto que concentremos, pues hay diferentes tipos de agujeros negros. Unos son como de tipo estelar, otros son de masa intermedia y esos son los más difíciles de observar. Y luego hay otros que pueden llegar a tener millones o incluso miles de millones de masas solares. Y esos son los que están en el centro de las galaxias. Hace poco, la semana pasada, se ha hecho una observación preciosa de un agujero negro que parece que va errante por la galaxia, un agujero negro de tipo estelar. Y para eso se ha utilizado lo de las lentes gravitacionales que os contaba antes. Pensad en esta configuración. Aquí está la Tierra con mi telescopio. La observación se hizo realmente desde el telescopio espacial, una parte de la observación. Pero bueno, tenemos una estrella en el fondo y luego imaginar que hay un agujero negro que pasa por delante de la estrella. Cuando todavía no ha pasado, pues no veo nada. Pero justamente cuando está interpuesta en mi línea de mirada, cuando está justamente delante, lo que tengo es que el campo gravitatorio del agujero negro redirige parte de la radiación de la estrella hacia la Tierra. Y entonces ahí veo que la estrella se aumenta su luminosidad un poquito. Y eso lo puedo calcular. Puedo hacer un modelo y calcular bien qué masa tiene que tener esto y a qué distancia tiene que estar para observar ese abrillantamiento. Y luego pasa el agujero negro y la estrella vuelve a su brillo normal y no se vuelve a ver nada más. ¿De acuerdo? Es un fenómeno que se llama, como es solo con estrellas, se llama de microlente gravitacional. Con galaxias se llaman lentes gravitacionales o gravitatorias. Así que este agujero negro, resulta que en ese momento en el que pasaba por delante, con las observaciones del Hubble se pudo calcular que estaba a 5.000 años luz de distancia, que tiene una masa de entre 4 y 7 masas solares y que se mueve a la velocidad tremenda de 162.000 kilómetros por hora. Se piensa que debe haber muchísimos agujeros negros así, es decir, centenares de millones o miles, no sé muy bien el número exactamente en orden de magnitud, pero que deben ser muy, muy abundantes en la Vía Láctea, porque se producen estos agujeros negros cuando explota una supernova y si está en un sistema doble, es el agujero negro, el residuo, debido al efecto de su estrella compañera, puede salir disparado a toda velocidad. Y se piensa que puede haber agujeros negros, los agujeros negros de tipo estelar vagando por la Vía Láctea deben ser muy abundantes. Pero como os decía, puede haber agujeros de todas las masas. Por ejemplo, para que el Sol se convierta en un agujero negro, bastaría con meterlo en el tamaño de una pequeña ciudad. El Sol lo voy comprimiendo, lo meto en el tamaño de un pueblo
en la Tierra, aquí no sé qué pueblo es, pero bueno, por ahí anda, y tengo un agujero negro pequeñito. Para la Tierra, ya os he dicho, yo había dicho que un garbanzo, aquí el vídeo dice que un cacahuete. Pero fijaros en este agujero negro, por ejemplo, que tiene el tamaño ya de una ciudad grande, de una ciudad como Nueva York, pues entonces ese está constituido por unos 3 o 4 soles, ¿de acuerdo? Tiene una masa de 3 o 4 masas solares. Vamos a otro agujero negro que sería un poco más grande. Es un cúmulo globular. Tiene el tamaño de Marte, tan solo. Sabéis que Marte tiene un tamaño que es la mitad que el tamaño de la Tierra. Pues bien, para hacer ese agujero negro, X1 en la galaxia M82, han hecho falta todos estos soles, 1000 soles. Estos son los más difíciles de estudiar, esos agujeros negros intermedios, que es de tipo intermedio, 1000 masas solares. Pero como os decía, podemos tener agujeros negros más grandes, no que estén ya en el centro de un cúmulo globular como este, X1 en M82, sino que pueden estar en el centro de una galaxia o incluso en el centro de un cúmulo de galaxias, como este, que está en el centro de Fénix y que tiene un tamaño que ya es mucho mayor que el tamaño del sistema solar. Entonces, para hacer este agujero negro, hacen falta todos estos soles. Todos estos y todos estos y todos estos y todos y más y más y más y más. Es decir, que para hacer un agujero negro como ese hacen falta 20.000 millones de soles, 20.000 millones de soles. Este es uno de los agujeros negros de los más masivos que se conocen. Otra propiedad curiosísima de los agujeros negros es que, como creo que ya he dicho, en prácticamente todas las galaxias hay un agujero negro en el centro. No se sabe muy bien por qué. Pero lo que sí se sabe es que cuanto más grande es la galaxia, más masivo y más grande, por tanto, es el agujero negro que está en su centro. Entonces esto, podréis decir, puede tener una causa, puede ser la causa y el efecto. A lo mejor se creó primero el agujero negro y luego eso acumuló la galaxia a su alrededor. O bien se formó una galaxia muy masiva y cuanto más masiva es, la parte interior se acumula y se concentra en su centro de manera más violenta, creando un agujero negro más masivo. No lo sabemos. Como muchas cosas de los agujeros negros, es algo que se está investigando. Los agujeros negros dan lugar a muchas especulaciones y una de las más interesantes es la de los agujeros de gusano. Un agujero negro que se traga todo en una parte de nuestro universo. ¿Dónde va todo lo que se traga? Pues hay teóricos que especulan que podría ir a otra parte del universo y emerger allí como un agujero, como un manantial blanco, perdón. Esos agujeros de gusano no son más que una entelequia, pero dan mucho juego en la ciencia ficción. No sé si recordáis estas escenas, seguro que es una película, si os gusta la astronomía, seguro que la habéis visto. Interstellar. Cuando la tripulación se acerca a un agujero negro que está cerca de Júpiter, que se descubre cerca de Júpiter en el sistema solar, es decir, aquí al lado, y por lo tanto la nave puede acercarse a ese agujero negro para viajar muchísimo más lejos. Y dice, vamos a decir adiós a nuestro sistema solar y a nuestra galaxia, porque vamos a salir en otro pliegue del universo que está en una región lejanísima a la que no se podría ir de otra manera, ¿no? Por uno de esos pliegues del espacio que puede ocasionar un agujero negro. Así que ahí vemos el efecto que se supone que sufren los viajeros. La película contó con el asesoramiento de Kip Thorne, el premio Nobel que apostaba con Hawking. Así que digamos que es lo más parecido a una realidad científica que uno puede tener. Así que aquí tenemos, como ven, el espacio más allá de las 3 dimensiones, las distorsiones del espacio-tiempo
En fin, una serie de fenómenos extrañísimos. Hasta que finalmente emergen en el otro pliegue del espacio, en otro extremo del universo, donde, como ya sabéis, van a encontrar un planeta completamente diferente. ¿Perdón? Bueno, de la misma manera que una carga crea un campo eléctrico, una carga eléctrica crea un campo eléctrico, pues de una manera similar, una masa crea un campo gravitacional. Y de la misma manera que dos cargas, cuando giran la una con respecto a la otra, se mueven, pues crean también ondas electromagnéticas. Pues bueno, cuando dos masas también se mueven, por ejemplo, dos agujeros negros, también crean unas ondas. Y esas ondas son ondas gravitacionales, no son ondas electromagnéticas. Pero por otro de esos misterios de la física que nadie entendemos, resulta que estas ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz, igual que las ondas electromagnéticas. Entonces, estas ondas gravitacionales lo único que son distorsiones del espacio y del tiempo y dan un nuevo método, están aportando desde hace tan solo muy pocos años, un nuevo método para estudiar agujeros negros y en particular esos agujeros negros intermedios que son los menos conocidos. Entonces, para ello se creó, por ejemplo, hay otros observatorios, pero me voy a centrar en este que fue el pionero, que tiene un observatorio, una antena, digamos, en Luisiana, y otra en Washington, en el estado de Washington, de forma que si una onda gravitacional llega a un observatorio, llegue también al otro y la veamos dos veces para estar seguros de que es eso. Es decir, que no es un movimiento debido a un pequeño temblor de tierra o a yo que sé, a que pasa un tren cercano, por ejemplo. No hay trenes que pasen cerca. Hay 3.000 kilómetros de distancia y eso equivale a 10 milisegundos luz. Es decir, que si nos llega una onda gravitacional aquí, tiene que llegar 10 milisegundos más tarde al otro observatorio. Así que cuando llega una onda gravitacional a uno de estos observatorios, lo que hay es un haz de luz, y lo que hace ese haz de luz es que se va a deformar, se va a mover de una manera diferente porque el espacio se ha alterado un poquito. Y entonces estos son los eventos que se han detectado ya, algunos de ellos, en un observatorio en azul y en el otro observatorio en rojo, y que se corresponden con la fusión de dos agujeros negros. No ya que estén orbitando, sino que van orbitando y en un momento dado cae uno sobre otro. Eso se pueden hacer cálculos, se puede demostrar, se puede simular que es eso lo que sucede. Entonces aquí tenemos los dos agujeros negros que están orbitando, el uno alrededor del otro, es un sistema binario, como una estrella binaria, pero hecha con dos agujeros negros, de unas cuantas masas solares cada uno. En un momento dado colapsan, cae uno sobre otro y se forma un agujero negro que tiene aproximadamente la masa de la suma de las dos masas individuales. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. Cae uno sobre otro y veis las ondas gravitacionales que se están emitiendo. Esas ondas gravitacionales lo que significa es que el espacio se dilata y se contrae un poquito por el sitio por el que pasan. Así que salen del agujero negro, viajan por el espacio, alterándole un poquito, y esas ondas llegan hasta la Tierra, y cuando llegan, la Tierra se altera un poquito, el espacio. Está muy exagerado aquí, como dice la leyenda. Llega a los observatorios estos en Estados Unidos y allí hay dos rayos de luz. En un observatorio y en otro son estos rayos, esta L que tenemos aquí. Son esos rayos, la L está hecha de esos rayos de luz que se reflejan en un espejo y que delatan si el espacio se ha alterado un poquito, y eso es lo que se ha detectado en ello. Con esas observaciones se puede calcular la masa de los objetos individuales y la masa total. Por ejemplo, este primero de aquí era la fusión de un agujero negro que tenía 22, digamos, masas solares, más 30, y que da lugar a uno de 52.
Y así se han estudiado ya una serie, muchísimos agujeros negros, muchísimas fusiones que dan idea de la cantidad de agujeros negros que puede haber en ese rango de masas, que es, como digo, es difícil de estudiar porque las estrellas no tienen cualquier masa, sino que las estrellas más masivas llegan a tener 100, 200 masas solares, y por lo tanto los agujeros negros que proceden de estrellas solo pueden tener estas masas a menos que sean la fusión de otras. Bueno, pues vamos ya con los agujeros negros supermasivos y en concreto a lo que puede haber en el centro de nuestra Vía Láctea. En el centro de nuestra Vía Láctea no podemos observar el agujero negro en sí, porque es negro. Y como hemos dicho, solo emite esa radiación tenue, muy tenue de Hawking que no sabemos detectar. Pero sí que las estrellas que se mueven a su alrededor se mueven de una manera completamente alocada. Es decir, tenemos unas estrellas que además están en el centro de la Vía Láctea y no se pueden observar en el óptico, porque hay una gran cantidad de nubes, de polvo, de confusión cerca del centro de la Vía Láctea, y para penetrar hasta ahí adentro, o sea, para ver lo que hay dentro, tenemos que utilizar la luz infrarroja que sale, las estrellas que emiten en el infrarrojo. Pero esas estrellas que emiten en el infrarrojo sí que se pueden seguir bien y se puede incluso llegar a calcular su trayectoria, como vemos aquí. Estas son observaciones reales en el infrarrojo, hechas desde Chile, de las estrellas que se mueven alrededor del agujero negro, que como sabéis se conoce como Sagitario A estrella, en el centro de la Vía Láctea. Entonces, bueno, se puede estudiar con mucho detalle esas órbitas y en particular se ha observado, os voy a citar una que es la más famosa, que se llama la estrella S2. Y es famosa porque tiene una órbita que tarda en completarla tan solo 18 años. Es decir, que se ha podido seguir durante bastantes años y se ha visto cuando se ha acercado, cuando ha llegado a su punto más próximo al agujero negro. Y ahí incluso se ha podido ver cómo cambia la longitud de onda por ese efecto de Einstein que os decía en el ascensor, de que la luz se podía enrojecer al pasar cuando se pasa más cerca del campo gravitatorio. Pues ese efecto se ha podido observar y se ha visto cómo esta estrella se hace más roja cuando está más cerca y sigue su trayectoria, sigue su órbita hasta completarla en 18 años. Es una órbita súper excéntrica, muy, muy excéntrica. Aquí está el agujero negro y aquí está la estrella S2 completando su órbita. Y por estas observaciones, gracias a estas observaciones, se ha podido calcular la masa y el tamaño aproximado del agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea, que resulta ser de unos 4 millones de masas solares. Y por esta observación, estos dos señores y esta señora recibieron el premio Nobel hace 2 años. Son unas observaciones verdaderamente fantásticas y que muestran, yo qué sé, el virtuosismo que ha alcanzado la astronomía, ¿no? Llegando a poder ver esas estrellas, pequeñas estrellas, en un lugar tan sumamente lleno de cosas. Pero si queremos ver con mucho detalle la proximidad del agujero negro, necesitamos un telescopio muy, muy grande, porque la nitidez de un telescopio crece con la longitud con el tamaño del telescopio. Cuanto más grande es el telescopio, no es que pueda ver solo objetos más débiles, sino que los puede ver con mucho mayor detalle. Por eso el empeño de hacer telescopios más grandes y más grandes. Y la manera de hacer un telescopio más grande que se ha conseguido hasta la fecha es combinar las señales de muchos telescopios en la Tierra, radiotelescopios, para simular un telescopio que sea tan grande como el planeta. Esta técnica, que se llama de la interferometría de muy larga base, para entender más o menos cómo funciona, tenéis que pensar simplemente que, imaginaros que toda la Tierra fuese un telescopio, pues recogeríamos la onda completa. Si solo tengo un telescopio aquí y otro allá y otro en otro continente, en lugar de recoger la onda completa, voy a recoger la onda aquí en un momento dado, luego aquí en otro momento dado, y combinando todas esas señales, lo que voy a hacer va a ser simular un telescopio, como digo, tan grande como la Tierra. Y hay algunas de estas redes que una de las más importantes es la red europea, que tiene muchos telescopios en Europa, pero también en Rusia. Ahora, por motivos que todos adivinaréis, no observan de manera conjunta con nosotros. Y también en Sudáfrica y en Puerto Rico hasta hace poco. En fin,
En esa red participa un radiotelescopio que tenemos en la provincia de Guadalajara, cerca de Madrid, en Lleves. Hay otras redes y no todas funcionan a la misma longitud de onda, y una de las más importantes es la que funciona a las longitudes de ondas más cortitas, del orden de 1 milímetro. En esa participa el radiotelescopio que está en Granada, en lo alto del Pico Veleta, y todos estos radiotelescopios que están aquí, el ALMA en Chile, otros en Hawái, otro en México, etc. Hasta 11 o 12 radiotelescopios. Y bueno, esto es lo que quisiéramos ver con esos radiotelescopios. Esto es lo que nos dice el teorema sin pelo, es que vamos a ver una cosa redonda que solo va a tener, va a estar caracterizado por una masa y quizás por su velocidad, por su momento angular. Y entonces no vamos a ver el agujero negro en sí, porque el agujero negro ya hemos dicho que no se ve, pero sí el material que queda circulando alrededor en las últimas órbitas estables cerca del radio de Schwarzschild. Así que eso es lo que queremos ver, y eso es lo que se intentó ver primero a 3 milímetros de longitud de onda en unas primeras observaciones que se hicieron hace unos 3 años. Esto es el modelo que os he enseñado, lo que debe ser el agujero negro, pero como el centro de la galaxia está tan poblado por nubes y hay el efecto del polvo interestelar y todo eso, lo que se esperaba ver era más bien una cosa como esta que tenéis aquí en el panel superior derecho. Y bueno, lo que se vio realmente, las observaciones, es lo que está en el panel inferior derecho, que se parece bastante, pero cuando se deconvolucionó del efecto del material que está en la línea de mirada hacia el centro de la Vía Láctea, no se llegó a ver el agujero que se esperaba ver. Eso fue hace unos cuantos años, hace unos 3 o 4 años. Pues bien, utilizando la misma red de telescopios que os digo, uno de los más importantes está en Granada, en la provincia de Granada, otros en Chile, otros en Hawái. Sí que se apuntó, dijimos, bueno, pues si en el centro de la Vía Láctea es difícil porque hay esas nubes y en el fondo los árboles no nos dejan ver lo que hay en el centro, vamos a mirar hacia otra galaxia, hacia una de las más masivas, y cercana a la vez. Esta que está en Virgo, a 55 millones de años luz, tiene 10 veces más de estrellas de la Vía Láctea. Se piensa es una galaxia elíptica, se piensa que debe ser la fusión de 2 galaxias menores, y mirando con detalle en las imágenes ópticas veréis que sale como un chorrito de ahí. Un chorrito, realmente es un chorrazo. Cuando se mira en radio, en ondas de radio, la imagen está dominada por un chorro de material que se dirige al espacio intergaláctico. Y para crear ese chorro con tanta energía, solo puede hacerlo un agujero negro que sea muy supermasivo. Y mirando ahí, con esos telescopios, en el año 2019 sí que se consiguió esta primicia. La primera imagen de un agujero negro, donde ya se veía verdaderamente el agujero, y se dice que es la sombra del agujero negro, porque realmente, como os digo, se corresponde con el material que está orbitando a distancias relativamente cortas. Esto fue una primicia mundial, apareció en todos los periódicos en el mundo y por supuesto en España también. Y como digo, el telescopio en Pico de Veleta, en Granada, este telescopio tuvo una importancia fundamental. Analizando los datos sin meterlos de Pico de Veleta, resulta que el agujero no se ve. Es lo que veis aquí en el panel derecho abajo. Hace falta meter los datos de Pico de Veleta para llegar a ver el agujero. Y a partir de ahí se pudo calcular la masa del agujero negro y sus propiedades. Pero lo que queríamos era mirar hacia el centro de nuestra galaxia, hacia Sagitario A estrella, ahí donde no se había podido ver antes. Y otra vez recurrimos al EHT, al telescopio del horizonte de sucesos, y esta vez, con mucha paciencia, haciendo las observaciones de una manera... O sea, la variación es tan rápida que ha habido que diseñar un método especial para tener en cuenta esas variaciones en el agujero negro. Y así, hace tan solo unas semanas, yo diría, se dio la primicia de que se obtuvo esta imagen
que confirma que en el centro de la galaxia hay, por supuesto, un agujero negro que tiene 4,3 millones de masas solares, que concuerda muy bien con la masa que se había calculado a partir de del movimiento de las estrellas, ¿recordáis? La estrella S2, que se movía tan rápidamente, que tiene un tamaño que es de 10 veces el tamaño del Sol, y bueno, que está a una distancia de 2.000 millones de veces la distancia al Sol. Así que es otro alarde tecnológico, yo creo, de la astronomía, el llegar a ver estos detalles que equivalen a ver de qué está hecho un donut en la superficie de la Luna, con un telescopio. Es equivalente, el nivel de la resolución angular que hace falta es comparable. Una de las cosas que, en cambio, como muchas cosas que ya os digo que no se comprenden muy bien en los agujeros negros y que no se comprenden en este, es que el eje de rotación del agujero negro apunta hacia nosotros. Es decir, que lo veis, es verdaderamente como un donut, pero visto de frente. Y en cambio la galaxia la vemos de canto. Es decir, que el agujero negro está rotando de una manera que no tiene nada que ver con el eje de rotación de la Vía Láctea. Y eso es completamente, no se comprende, es completamente sorprendente e incluso ha motivado a que haya astrónomos que hayan cuestionado la validez de estas observaciones. En todo caso, estas observaciones confirman el modelo que tenemos de agujeros negros, con su singularidad a la que no se puede acceder, con su horizonte de sucesos, con el disco de acreción que tiene que existir alrededor y, como hemos visto en la otra galaxia, en Virgo, con esos chorros que se crean a partir de ese disco de acreción. Pero bueno, muchos detalles están lejos de conocerse todavía, como digo, Así que la idea que tenemos ahora del centro de la galaxia es la que se resume en este vídeo, aquí donde hacemos un viaje imaginario hacia el centro. Allá vamos. Como os digo, no es que aquí falten estrellas y por eso se ven menos puntos blancos. Es que hay tal cantidad de nubes, tal cantidad de materia, que actúan como una pantalla que no nos deja ver las estrellas que hay detrás. O sea que estas estructuras filamentosas son nubes, pero está todo plagado de estrellas, por supuesto. Y aquí vamos hacia esa zona más central, donde ya en el infrarrojo nos quitamos la pantalla de las nubes, porque esa luz infrarrojo de las estrellas más cercanas sí que las atraviesa y las podemos ver con todo detalle, como en la animación que os mostré antes. Y aquí nos vamos a fijar en nuestra estrella favorita, que es la S2. Mirad ahí la S2, cómo se mueve en su órbita de tan solo 18 años, y cómo en el año 2018 también pasó por el periastro, es decir, por el punto más cercano a Sagitario B2. Y eso es la imagen que teníamos. Esto es un modelo de lo que debía ser el agujero negro engullendo material y con otro material orbitando alrededor suyo, y que se corresponde más o menos con las observaciones que se acaban de hacer. Bueno, como os decía, en muchas de estas observaciones no se sabe muy bien lo que se busca y no se sabe muy bien lo que se está haciendo. Y por citar a otro premio Nobel, el descubridor de los quarks, Murray Gell-Mann, es que ciencia, y astronomía en particular, o astrofísica, precisamente es lo que uno hace cuando no sabe bien lo que está haciendo, cuando se está moviendo entre esa maraña de datos y de observaciones y de cosas que no se sabe muy bien lo que significan y que de repente en un momento dado pues cobran sentido y cobran, en el caso del agujero negro de la Vía Láctea, como os he tratado de contar, pues tienen por detrás todo ese sentido de la relatividad general, de las dos masas, de las ondas gravitacionales, etcétera, etcétera. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y encantado de contaros esta historia que espero os haya resultado interesante. Magnífico, Rafael, muchísimas gracias. Están todos silenciados, así que aplaudo yo. Ellos están también seguro aplaudiendo, aunque en silencio.
La verdad que magnífico, nos has tenido en vilo, es que se nos ha ido la hora y no nos hemos dado cuenta que seguiríamos aquí escuchándote hablar de algo tan complejo y tan traído a nosotros para que cualquiera lo podamos entender, aunque detrás hay tanta ciencia, tanta tecnología que estamos en el límite, ¿no? En ese Así límite. es, pero para ver cosas diferentes también hay que llevar toda la instrumentación al límite y toda la tecnología al límite. Impresionante. Pues abrimos, si te parece, Rafael, un turno de preguntas. Bueno, aquí te están felicitando. Increíble. Muy bien, ¿no? Muchas gracias a todos. No, hombre, no, es que Por manteneros fenomenal. atentos. Fantástico. O sea, no podemos pasar por agujeros negros sin que escuchen y que vean este vídeo y te escuchen. Si alguien quiere preguntar, o lo puede escribir si tiene problemas a lo mejor con conexión, y si no, puede abrir el micro y preguntar directamente. Que seguro que alguno querrá aprovechar que estás aquí para hacerte alguna pregunta. A ver, bueno, todos te están dando las gracias. Bueno, mientras también, Rafael, me imagino esto mismo que acabas de comentar respecto a esa inclinación de ese eje de rotación, o sea, esta una de tantas incógnitas también, ¿no? Que abre esta observación, ¿no? Y sobre cómo se forma, por qué, ¿no? Este agujero negro supermasivo, qué esperamos encontrar en otras galaxias, cuáles son los próximos desafíos, cuáles son los próximos intereses. Bueno, pues como ya he comentado, esta observación no ha sido nada sencilla porque cuanto más pequeño es el agujero negro, más variable es lo que tiene alrededor. O sea, más variable, digamos, la escala de tiempo en la que varía es más rápida. Entonces, eso ha sido una de las dificultades para conseguir esta imagen. Pero lo que, por otro lado, abre la posibilidad para hacer una película. Es decir, que las observaciones continúan y lo que se espera es, con respecto a Sagitario A estrella, lo que se espera es ver cómo va variando ese agujero negro, es decir, ver si podemos detectar la rotación propiamente dicha, pero de una manera directa. Y por supuesto se han empezado a hacer ya observaciones de otras galaxias, como apuntabas muy certeramente, y ahora ya galaxias que no sean tan sencillas como esta en Virgo, M87, sino que, por ejemplo, hay galaxias que son fusión de otras galaxias y que se espera que tengan dos agujeros negros en su centro. Entonces se han empezado a observar ya galaxias de estas con un agujero negro supermasivo binario, no binarios como los de las ondas gravitacionales, que son poco masivos, sino de este estilo, ¿no? O sea que hay mucho campo por delante y por supuesto muchas ideas para hacer más observaciones. Muchísimas gracias, Rafa. Mira, tenemos a Quique. Quique, cuando quieras, si quieres, abre el micro y formula la pregunta tú mismo. Y luego hay varias preguntas en el chat que luego te las voy pasando, Rafa. Vale, no sé, sí, no quería abrir el micro porque antes se me entrecortaba, pero bueno, mi pregunta era, lo primero, muchas gracias por la charla que ha sido muy, muy educativa e impresionante. Y preguntar si se podría hacer quizá un número sucesivo de observaciones para llegar a hacer una especie de vídeo o timelapse de la rotación del agujero negro y así demostrar en realidad la inclinación. Sí, eso es lo que justamente le estaba comentando a Toñi hace un momento, que dado que el agujero negro Sagitario A estrella varía con cierta rapidez, se espera poder hacer una película, o sea, hacer un vídeo y ver la rotación de manera directa. Y a ver si se confirma que ese eje de inclinación, ¿no? que es tan intrigante. Perfecto, muchas gracias, Rafa. También tenemos a Quique, pero a Quique no Navarro, sino de Colsa. Quique, a nuestro otro Quique de Guadalajara. Espera, Quique, no te escuchamos. Yo no te oigo al menos, a ver. ¿Habla? No. Quique de Colsa, Enrique de Colsa, no te oímos, ¿tienes el No te micrófono oímos. cerrado? No. Quique, Escríbenos no te por el oímos. chat si no sale el sonido. Sí. Escríbenos mientras pasamos a Guillermo, si quiere. Guillermo.
Luego Oscar. Muy buenos días. ¿Dónde está Guillermo? Buenas Bueno, tardes. vale, Hola Guillermo. Antonia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de escucharte. ¿Cómo va esa tierra de Leiva tan bonita? Ay, aquí caliente, días calientes. Noches muy bonitas, muy bonitas. Cuando quieras, Guillermo, gracias por conectarte. Gracias. Rafael, una pregunta. Me causó una inquietud, me causó inquietud dos cosas. Cuando tú hablabas de, por ejemplo, que tú mostrabas la escena de Interstellar, que se generan los agujeros de gusano por pliegues del espacio, ¿qué tan posible teóricamente podría ser ese viaje? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me causó muchísima inquietud cuando decías sobre la posición que tiene Sagitario a estrella. Digámoslo así, que lo veríamos de frente, pero tú decías, la galaxia de nosotros está de canto y el agujero está de frente. Y me causó inquietud cuando dices, bueno, algunos astrónomos han dicho que posiblemente esas mediciones tuvieran algunos errores. Pero, ¿qué posibilidad hay o qué teoría hay para justificar esa posición de Sagitario a estrella respecto de nuestro punto de vista, de nuestro punto de referencia de observarlo? Sí, digámoslo así, ¿qué explicación habría para esa posición de ese agujero negro? Bueno, a la primera pregunta sobre los agujeros de gusano, ya he avanzado que es una mera especulación. No hay ninguna evidencia observacional de que esos pliegues en el espacio-tiempo existan y que el material que un agujero negro traga por un sitio pueda aparecer por el otro. Pero los teóricos, hay teóricos que, que tienen mucha imaginación y que, por supuesto, dan todo tipo de detalles sobre cómo serían estos objetos si existiesen. Pero de momento ya te digo que es mera especulación. En cuanto a la segunda pregunta, ya os he dicho que es algo que no se comprende. Estoy convencido de que dentro de 2 o 3 meses, esto acaba de salir hace unas semanas y se ha llevado con muchísimo sigilo. Es decir, el resultado ha estado embargado durante tiempo hasta que se han hecho todas las comprobaciones necesarias. El proceso de análisis de datos es sumamente complejo. La combinación de los datos de los diferentes telescopios usa de algoritmos matemáticos muy complicados y la solución no tiene por qué ser única. Por eso decía que hay algunos astrónomos que han puesto en duda, aunque a continuación los que han hecho el trabajo han vuelto a contestar que tienen toda la seguridad de que el análisis de datos ha estado bien hecho. Entonces yo creo que por el momento no tenemos razones para dudar que sean serias. Y en cuanto a los argumentos teóricos, como digo, de momento no hay ninguno, es una extrañeza total, pero estoy convencido de que los teóricos van a venir dentro de un mes con 17 teorías diferentes explicando cómo el disco del agujero negro ha llegado a cambiar de orientación desde la orientación que debería tener de acuerdo con la galaxia hasta la que parece tener en las observaciones, ¿no? Pero yo no tengo idea de cuál puede ser una explicación teórica a esas observaciones. Muchas gracias, Rafael. Te voy a pasar ahora las preguntas de Quique, luego también tenemos de Oscar y de Erickson. Mira, en primer lugar, Quique, lo que te preguntaba, si la radiación de Hawking era puramente especulativa y si había evidencia experimental, eso era lo primero. Y lo segundo, te hablaba sobre la velocidad de las ondas gravitacionales o gravitatorias. Como podemos saber, dice, bueno, no sé si es una pregunta tonta, aquí ninguna pregunta es tonta, Quique está de menos, es cómo sabemos que se propagan a la velocidad de la luz o superior a la velocidad de la luz o cómo se propagan. Bueno, para la radiación de Hawking efectivamente no se ha detectado, es una posibilidad y bueno, ya veis que hace falta que partícula-antipartícula se creen en la proximidad, o sea, justamente al lado del horizonte de sucesos, que una de las partículas salga con una orientación tal que permita escapar, mientras que la otra cae, porque la mayor parte de las que se crean y se destruyen, por supuesto, van a caer sobre el agujero negro. Pero en algunas circunstancias especialísimas, algunas de las partículas podrían escapar.
pero eso es algo que no se ha detectado, se piensa que es una realidad, pero no se sabe. En cuanto a las ondas gravitacionales, ¿por qué se mueven a la velocidad de la luz? Pues es una de estas cosas o sea, se desprende de las ecuaciones, pero yo intuitivamente, francamente, yo hay muchas cosas que intuitivamente no comprendo ni en la teoría de la relatividad ni en la mecánica cuántica, porque cuando uno maneja tamaños muy pequeñitos y hay el experimento de la doble rendija de Young y resulta que el electrón pasa por dos rendijas a la vez y todo eso, nuestra lógica ya no sirve. Entonces nuestra intuición falla, pero se desprende de las ecuaciones que las ondas gravitacionales viajan a la propia velocidad de la luz, aunque no tengan nada que ver con la radiación electromagnética, con la luz visible o con las ondas de radio. Así que eso es así y además es así que se han medido. Es decir, es así que se han detectado y de manera ya, como digo, por este procedimiento redundante, que no deja lugar a dudas. Ahora lo que se están diseñando es una misión espacial que se llama LISA, que consiste en enviar 3 satélites al espacio que van a estar conectados por un triángulo de láseres, de rayos láser, y entonces ahí, al ser la distancia de ese rayo de luz, de ese rayo láser, muchísimo más grande, el efecto de las ondas gravitacionales va a ser amplificado, o sea, va a ser más detectable, y se van a poder hacer las observaciones con mejor detalle. Y no solo eso, sino que se van a poder detectar también una radiación gravitacional, se espera, que se debió crear en el Big Bang. Es decir, esa radiación gravitacional primordial no se ha podido detectar todavía, es una predicción teórica, pero se espera que con esa misión espacial se llegue a detectar. Muchísimas gracias, Rafael. Tenemos también a Oscar que te pregunta sobre, él no tampoco puede usar el micro, por eso te escribe aquí preguntando que si el agujero negro capta todo, atrapa todo, masa, estrellas, energía, luz, te pregunta, ¿no? Sí, La cuestión de partícula, antipartícula, a lo mejor les ha respondido anteriormente, pero bueno, si quieres comentar algo más. Sí, estaba leyendo el chat, efectivamente sí, creo que me he referido a ello sin pensarlo. Y es que, por supuesto que se lo traga, y solo en unas condiciones de geometría muy favorables, un miembro del par, de la pareja, puede escapar. Pero parece ser que eso sería suficiente como para crear esa radiación que, como digo, es muy tenue, se espera muy tenue, la radiación de Hawking. Muchísimas gracias. Y una pregunta más aquí. Erickson, ¿tú quieres comentarlo o si quieres? Me hace mucha ilusión que algunos de los nuevos monitores de Colombia, de Chile, compañeros Argentina, perdón, aquí incorporándose. Erickson te pregunta por el tamaño de las ondas gravitacionales. Erickson, adelante cuando quiera. ¿Sí me escucha? Sí, Buena sí, tarde. claro que sí. Muy buena tarde. Grandiosa charla, muy estupenda. Un gran abrazo, Antonia, de volverte a ver. Pues la pregunta mía era acerca sobre las ondas gravitatorias, de que el tamaño que llegan a la Tierra depende de la fuente de origen y qué tamaño tendría así como una especie de, pues me imagino, ¿no? Que sería como un sismógrafo que marcaría ese tipo de onda. De acuerdo a la onda se puede saber, de acuerdo, o se puede clasificar el agujero negro. Sí, bueno, no es con el tamaño exactamente de la onda, sino con su frecuencia. Es lo que caracteriza una onda. Porque las ondas que vienen del espacio lejano, cuando llegan a la Tierra, son planas. Son ondas planas, vienen prácticamente del infinito, vienen de distancias muy lejas, igual que las ondas electromagnéticas. Pero en cambio lo que sí caracteriza la onda es la frecuencia, que es del orden, pues no sé si es de hercios o de una fracción de hercios o centenares de hercios, dependiendo de los cuerpos que colisionen. Y es a partir de esa frecuencia de la que se determina el mejor modelo posible que da cuenta de esa emisión. No sé si me explico bien. En el gráfico que mostré, pues se veían ahí unos picos, y esos picos que estaban en azul y luego en rojo en el otro observatorio, la distancia entre esos picos es la longitud de onda. Es el equivalente, o la frecuencia, vamos, es el equivalente en las ondas luminosas, si la onda es roja, azul, o cae en el infrarrojo, o es de ondas de radio.
Pues de la misma manera, las ondas gravitacionales tienen también todo un rango de frecuencias y dependiendo de su frecuencia, es de esa frecuencia de donde se obtiene la información. No sé si has respondido a tu pregunta, Erickson. Sí, perfecto, sí, es por las frecuencias. Ya me sacó esa pequeña duda. Mil gracias, muy amable. Gracias a ti. Muchas gracias, Erickson. A ver si alguien, bueno, yo creo que con esto, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, yo creo que si no ya te vamos liberando, Rafael. Te queremos dar las gracias. Yo antes de terminar solo comentar que querido, siempre pongo algo desde el origen del Festival Starlight, para no aburrirlo, siempre les decía con la pared de mi casa, ponía algún dibujo, alguna obra de arte, o bien pintura, escultura, que tuviera que ver con astronomía, ¿no? Así vamos aprendiendo un poco sobre la astronomía en el arte y el arte en la astronomía. Y esta vez, por hacer ese paralelismo de lo que nos ibas a contar, agujeros negros, a lo último en lo que estamos, ¿no? En esta última estadio, pues pasé con algo, quise poner algo de los principios, que es Galileo, en la Universidad de Padua, enseñando, demostrando algunas de las teorías, como haces tú ahora con nosotros, ya puesto en contexto, después de 4 siglos, ¿no? De la astronomía. Es una obra de Félix Parra, que es un pintor mexicano de Morelia, quizás menos conocido él que uno del que fue maestro, que fue Diego Rivera, que marido de la pintora Frida Kahlo, pero aún así pues es del finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que tiene grandes murales, grandes pinturas, tanto trabajó en la Academia de México como en Europa también, y muchos de sus cuadros, algunos son pues episodios de la conquista de Cholula, como este, que parece más bien pintado en el siglo XVII, ¿no? Por ese costumbrismo, pero que me pareció muy bonito y me retiro un poco para que lo vean así un poquito mejor. Así que era un poco por vernos lo que nos estás contando y dónde empezaba también un poco la historia de esta astronomía, que es mucho más antigua, casi como la humanidad, pero desde el punto de vista de instrumentación y astrofísica desde esta etapa. Darte las gracias, Rafael, por esta extraordinaria charla, que será muy vista seguro en nuestro Festival Starlight, y esperamos poder contar contigo en próximos festivales, desde luego, no solo en los cursos de monitores, sino en otras charlas y eventos y congresos que realicemos. Pues siempre encantado de compartir con vosotros la pasión por la astronomía, que creo que todos compartimos, así que siempre estaré feliz de colaborar con vosotros y estaré atento a vuestra llamada cuando me llaméis. Y enhorabuena por el cuadro que has elegido, que por supuesto es precioso. Se reconocen bien las barbas de Galileo, aunque yo no tenía ni idea del pintor, ni había visto nunca ese cuadro, pero ya me he apuntado el nombre para estar atento. Muchas gracias, Rafael. Uno merece menos. Así que muchísimas gracias a ti, gracias a todos los asistentes por participar en este Festival Starlight, y les esperamos en el próximo festival. Vamos a tener a Enrique Joven, que acaba de escribir un libro y nos lo va a presentar, y ya veremos qué tema vamos a abordar en el Café con Estrellas, que es nuestra tertulia. Ya les dejo a ustedes para que elijan también el tema. Así que a todos muchísimas gracias, tengan feliz tarde, feliz fin de semana y feliz comienzo de julio. Así que sean felices y cuídense mucho. Les espero pronto.